Rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos. Venezuela e Irán. Irán y Venezuela. Una relación de mucho significado que seguramente están viendo con telescopio desde Washington. Una relación que tiene historia y que es importantísimo entender para saber cómo se mueven los hilos en todo el mundo. Irán y Venezuela es parte del frente anti-Estados Unidos y eso le molesta a Donald Trump. Y justo a unos días de la máxima tensión y de ataques militares entre Estados Unidos e Irán, llega el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde donde se está escribiendo parte de la historia del mundo, Detrás de la Razón. El canciller de Venezuela aterriza en Irán. Se reúne con su par iraní, Mohammad Javad Zarif. Llega para afianzar aún más el lazo entre Venezuela e Irán y para aprender del gobierno iraní cómo contrarrestar a Estados Unidos. Nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimiento, seguimos intercambiando procesos de aprendizaje, válvulas para burlar el bloqueo, las agresiones y para poder desarrollar nuestra economía tal como lo ha hecho Irán. Las relaciones estratégicas entre Irán y Venezuela comenzaron hace 70 años. Pero el frente antiestadounidense es más reciente. Ambos países se han opuesto a Estados Unidos. Irán desde 1979 con el fundador de la Revolución Islámica, el Imam Khomeini. Venezuela se ha opuesto a Estados Unidos desde 1999 con Hugo Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Hoy siguen la herencia de sus propias revoluciones ante la guerra de sanciones y hasta de palabras. Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. Unidos frente a Donald Trump, quien busca cualquier oportunidad para contestar y para presionar a ambos países. Su economía se está derrumbando y su gente está sufriendo. Debe tener mucho cuidado con sus palabras. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Justo a unos días de la máxima tensión entre Estados Unidos e Irán por el asesinato del teniente general Soleimani y la promesa de venganza de esa muerte, el canciller de Venezuela, procedente de China, llega a Irán para cerrar filas y estrechar las inversiones. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre. El canciller Arreaza, el canciller de Venezuela, llegó aquí a Teherán, a Irán. Iba a estar aquí en Detrás de la Razón, pero bueno, de pronto salió corriendo y ni siquiera tuvo tiempo para darle una declaración a nuestra reportera Samané Cachuí. Ya lo esperaremos en la próxima, canciller.
Vamos con nuestros invitados y muchas gracias a usted como siempre. Ya le recuerdo que cerraron otra vez la cuenta de YouTube de Hispan TV, otra y otra más. Y bueno, afortunadamente la Detrás de la Razón Individual sigue ahí y sigue creciendo increíblemente. Muchísimas gracias por todos los cientos de miles de comentarios que recibimos en los últimos días por esta tensión que vivimos. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el videogol, licenciado en Ciencia Política y Sociología por la Universidad del País Vasco y doctor en Sociología por la Université de Provence en Francia. Es José Antonio Ejido, analista internacional, usted lo conoce bien allá en España. Muchísimas gracias, José Antonio. Y en México, Jesús López Almejo, investigador e internacionalista, doctor en Ciencias Sociales, miembro de la International Studies Association de Estados Unidos y además catedrático de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Tenemos muchas preguntas. Gracias, Jesús, por estar aquí. Tenemos muchas preguntas, así que les pido un minuto para cada respuesta. Jesús, comienzo contigo. A ver, ¿cómo se interpreta desde el ajedrez de las relaciones internacionales la visita del canciller de Venezuela a Irán justo en estos momentos, por favor? Bueno, partir de una máxima de que el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, porque permite una especie de alianza en bloque cuando hay relaciones asimétricas frente a aquel al que se le percibe como el, digamos, opresor. Y en este caso, 3 características tienen Venezuela e Irán. La primera, ambos serían países semiperiféricos, es decir, que no son los países más industrializados del mundo, pero tampoco están en la periferia del mundo, que desde la teoría, digamos, de la dependencia serían los más pobres, entonces están en el punto intermedio. Son países petroleros, son países también cuyos recursos naturales les permiten participar como coadyuvadores del orden de sus respectivas regiones, y entonces al estar al frente encabezando bloques en sus respectivas regiones, se convierten en la resistencia natural de Estados Unidos. Otra cosa que tienen en común, tuvieron administraciones otrora aliadas o subordinadas a Estados Unidos. En el caso de Shah Reza Pahlavi y en el caso de Venezuela, pues están desde 1998, cuando llegó Hugo Chávez. Venezuela estaba casi entregada a Estados Unidos. Y finalmente, otra cosa que las caracteriza es que están bajo sanciones de Estados Unidos económicas, políticas y diplomáticas muy fuertes. Por lo tanto, se ve como algo natural una alianza o una colaboración más estrecha entre estos países. Bien. José Antonio, un saludo. ¿Cómo tomará esta reunión Washington y si es coincidencia? Por eso dije momentos tan delicados, la tensión militar Estados Unidos e Irán y la relación que hay también con Mike Pompeo, que se reúne con Guaidó. También se revela que la USAID le ha dado $467 millones a Guaidó en los últimos 4 años. ¿Cómo la ves desde ahí, por favor, José Antonio? Sí, hola, ¿qué tal? Los saludo Detrás de la Razón y al director estrella que eres tú. Me alegra mucho la invitación que me haces. Mira, hay ya desde que el comandante Chávez estableció relaciones con la República Islámica, ya hay una molestia que es ya crónica del Departamento de Estado, porque no veía con buenos ojos que ni Venezuela, que había sido su neocolonia, se extendiese sus alianzas a Asia y Oriente Medio, y tampoco que su ex colonia o neocolonia iraní estableciese por primera vez relaciones sólidas y fuertes con América Latina. Ambos dos países, a pesar de la diferencia cultural, tienen mucho en común. Los norteamericanos dieron desde 1908 como 5 golpes de Estado. En Venezuela, uno solo. En Irán, que fue trágico. Antes había sufrido la presencia británica, porque eran efectivamente los dos países petroleros. La British Petroleum se funda en Irán, saqueando el petróleo iraní. Y hoy siguen siendo los dos países huesos muy duros de roer para una política, no vamos a decir neoimperialista, porque siempre ha sido superimperialista, que quiere aplastar toda forma de independencia nacional y de integración latinoamericana en América Latina, y luego quiere destruir toda forma de resistencia
que la encabeza hoy en Asia Central, en Oriente Medio, y me atrevo a decir que en todo el mundo, la República Islámica de Irán. Son dos dinámicas distintas, pero está la misma agresividad detrás. Y claro, Pompeo es el organizador del ataque a los dos países. Nos falta nuestro muy querido John Bolton, que tenía una obsesión particularmente dañina contra Irán, pero lamentablemente estará cocinando alguna maldad entre bambalinas fuera de ningún cargo oficial. No me voy a alargar más y de momento aquí lo dejamos. Pues ahí está Elliot Abrams, ¿no? También Jesús López Almejo, gracias, de verdad te lo vuelvo a agradecer por estar aquí. A ver, explícame, ya nos los explicaste ahora al principio, pero yo quiero un poquito más de profundidad. ¿Cómo estos dos países han hecho un frente contra Estados Unidos? Y es muy importante entender la relación de un país que tiene sus ideas centrales en Simón Bolívar. ¿Cómo un país que tiene ideas de Simón Bolívar se relaciona con la República Islámica de Irán cuando Simón Bolívar pedía que jamás la religión estuviera cerca del gobierno? Sí, pues mira, yo lo veo de otra manera. Lo veo de una forma pragmática en la cual, aunque efectivamente son países, Venezuela por un lado, bolivariana, e Irán, islámica por otro lado, y que pudiera apreciarse como que son antítesis uno de otro, pues están bajo las circunstancias que ya había explicado, ¿no? De sometimiento bajo, además de manera ilegal, bajo las sanciones y las leyes de extraterritorialidad de Estados Unidos. Eso de alguna manera los pone en una situación similar que los orilla a estrechar vínculos, a consolidar los vínculos que ya han venido trabajando desde las administraciones de Hugo Chávez y hacer un frente común. Mira, quisiera citar la obra de Daniel Morales Rubalcaba, un académico mexicano que trabaja sobre las potencias medias y las potencias regionales. Él más o menos le da continuidad a la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, esta de centro y periferia, en donde se dice que los países industrializados son los países del centro, que son fuertes en razón de que con la ayuda de las élites de los países periféricos pueden explotar los recursos de estos países que son atrasados en términos de desarrollo, que quiere ser muy lento aunque tienen recursos económicos. Y cuando hay oposición en estos países, entonces el centro echa mano de sus ejércitos para garantizar la estructura que le permite seguir la explotación de los recursos. Entonces Daniel Morales lo que hace al retomar esta lógica de Wallerstein, dice, bueno, entonces tenemos una reclasificación, lo que son la hegemonía, en este caso Estados Unidos en los términos gramscianos, y luego después vienen las superpotencias, y luego después vienen las potencias medias, por ejemplo, Holanda, Suiza, que son coadyuvadores del orden, que no tienen tanta capacidad o tanto territorio o tantos medios como lo tienen las potencias regionales, pero Roberto, aquí hay algo muy importante, de manera per cápita tienen índices de educación, tejido social, de fortalecimiento institucional muy fuerte, mientras que países como por ejemplo Irán, que es una potencia regional, pues tienen recursos, tienen territorio, tienen bastante población, pero su debilidad es el tema del número económico y de la distribución de la riqueza al interior de sus países. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar sometidos a una estructura de permanente explotación de sus recursos, cuando vienen gobiernos, en este caso en la República Islámica, como los gobiernos de los ayatolas, o en el caso de Venezuela, como el gobierno de Hugo Chávez, que le ponen un freno a esa estructura de saqueo de los recursos de estos países, de estas potencias regionales, prácticamente eso lo lleva al choque directo frente a Estados Unidos, y entonces al tener una situación similar, prácticamente aunque parezcan antítesis, pues se unen para hacer frente común. Muchísimas gracias por esa explicación que nos hacía falta. José Antonio, a ver, ¿cuáles han sido los aciertos y los desaciertos de Irán y Venezuela frente a Donald Trump? Yo creo que son sobre todo aciertos en relación a su capacidad de resistir, ¿no? De todas maneras, Trump podemos decir que es un avatar más con sus particularidades, sus alianzas, sus dificultades y sus ventajas en una larga historia de resistencia, ¿no? Que desde luego une a ambos pueblos mucho más de lo que aparentemente pareciera. Fíjate, en 1953, primer golpe de Estado que da la Agencia Central de Inteligencia en su tenebrosa historia, Irán.
Teherán. Derriban al presidente Mossadegh, que nacionaliza el petróleo. Pero 1953, en la Caracas neocolonial, una reunión similar a la de la OEA aprueba la intervención de los norteamericanos en Guatemala para derribar el gobierno de Jacobo Arbenz, que ha cometido el grave crimen para los ojos norteamericanos de nacionalizar parte de los frutales de la United Fruit Company. Es decir, hay una evolución en paralelo muy parecida de Irán y de las repúblicas latinoamericanas, que se han visto confrontadas a numerosos golpes de Estado. Y además hay algún experto, yo voy a citar a un experto venezolano, el profesor Núñez Tenorio, José Rafael, que en su obra El carácter de la revolución venezolana de 1968 señala que Venezuela se convierte en el modelo y el prototipo norteamericano de neocolonia que ya los norteamericanos habían implantado con la dictadura del Shah Reza Pahlavi desde el 53 hasta el 49. Fíjate. Hasta el 79. Fíjate. Con la revolución islámica, 40 años de resistencia. Con la revolución bolivariana, 20 años de resistencia. Hay sobre todo muchos aciertos y mucha capacidad de resistir, que ahora estoy seguro con la visita del canciller se ponen a punto en Teherán, ¿no? Porque en 40 años de resistir, yo creo que Irán sabe mucho de cómo superar sanciones, provocaciones, terrorismo, agresiones, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y Venezuela tiene que aprender también. British Petroleum, que lo mencionas, curiosamente parece ser, quiero investigar más de eso y a ver si ustedes saben, Mossadegh, quien fue derrocado por Estados Unidos, le pidió consejo a Lázaro Cárdenas allá en México de cómo expropió el petróleo justamente de la British Petroleum y después lo derrocaron acá. Interesante ese lazo entre México e Irán. Jesús, yo quiero también preguntarte cuáles desde tu área de investigación han sido los aciertos y desaciertos de Irán y Venezuela frente a Donald Trump, y cómo el modelo de diálogo o negociación progresista de López Obrador podría aplicarse, porque al final López Obrador no se rindió a la sanción, pero como que sentó a Donald Trump a la mesa a negociar. ¿Cómo veríamos este nuevo progresismo que también se está dando en México? Híjole, es súper complejo lo que me preguntas y trataré de resumirlo así brevemente. En cuanto a los aciertos y desaciertos, me parece, tanto de Venezuela como de Irán, haciendo analogías, creo que en los aciertos está bien que defiendan su soberanía. Me parece que ha sido muy positivo como modelos inspiradores de otros países, que sirve justamente para que otros países se motiven en bloque a defenderse de las intervenciones estadounidenses, al grado que, por ejemplo, en Venezuela pues están intentando implantar a un usurpador como es Juan Guaidó, y en el caso de Irán pues han estado intentando por todos los medios sabotear el gobierno de los ayatolas. Me parece también que es un acierto de estos dos países el que de alguna manera utilizan sus recursos naturales, su petróleo, su gas, etcétera, para tratar de permear a la mayor cantidad de la población. Y otra cosa, no digo que sea positivo, digamos, en el plano humano, pero para un grupo en el poder, para una administración de gobierno, también suele ser muy pragmático jugar la carta del nacionalismo. Y Venezuela, si lo escuchamos en los discursos del mismo canciller Arreaza o del mismo presidente, otrora Hugo Chávez o Nicolás Maduro, siempre apelan a la simbología de la República Bolivariana, a la simbología nacionalista. Y en este caso, pues en Irán igual, se juegan la carta nacionalista y lo vimos en días pasados con Soleimani, con los funerales de Soleimani. Entonces, esto está, digamos, es pragmático y es positivo para los intereses de gobierno actuales, porque movilizan a las masas en torno a la cuestión interna, pero también a la creación imaginaria o real de un enemigo común externo. Por otro lado, ¿cuáles son los desaciertos? Me parece que falta combatir la corrupción, por lo menos en Venezuela. En Irán no he abordado el tema de la corrupción, pero en el caso de Venezuela sí tengo más documentado el asunto, porque la corrupción finalmente se vuelve un mal institucional que le quita fuerza a los programas sociales que justamente tienden a socavar la unión que se requiere para enfrentar, digamos, una amenaza externa. Es decir, en la medida que los recursos
debido a la corrupción, no se distribuyen equitativamente, entonces la población que queda excluida no necesariamente se siente identificada con el discurso del gobierno en turno, en este caso de Nicolás Maduro. Y entonces, ¿esto qué significa para México? Pues si recordamos, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su campaña para la carrera presidencial y después como presidente, ha puesto como eje de su lucha, como su enemigo frontal, a la corrupción. Es decir, combatir a la corrupción para López Obrador, y en eso radica parte de su progresismo, es el principal mal endémico que tiene México y lo que le ha evitado consolidarse institucionalmente justamente para distribuir equitativamente la riqueza. Parte de la apuesta de su plan de austeridad tiene que ver con rescatar aquellos recursos cuantiosos que se pierden en razón de la corrupción. Entonces, en la medida que efectivamente se reduce la corrupción, en la medida que se distribuye mejor la riqueza, ganan estos gobiernos en turno y entonces están más preparados para enfrentar, hay más cohesión en torno a su liderazgo. Yo te preguntaba, para enfrentar cualquier amenaza que venga del exterior. Jesús, yo te preguntaba, porque cuando amenazó Donald Trump a López Obrador con ponerle sanciones, uno no lo retó López Obrador como lo hizo Venezuela ni Irán, sino que obligó a Donald Trump a sentarse a la mesa y hizo que se negociara. ¿Cómo vemos este paralelismo? México tiene una ventaja por encima de Venezuela y por encima de Irán, que es la vecindad geográfica, que es también imagínate, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera compartida. Por otro lado, somos el principal socio comercial, México, de Estados Unidos. Se comercian al día 1.500 millones de dólares y alrededor de 600.000 millones de dólares al año. Esto significa que estamos en una situación de interdependencia compleja, estamos interconectados. Y parte de los efectos, Roberto, de que Donald Trump se atreviera a sancionar a México, se sentirían también de manera muy intensa y muy fuerte por esta interdependencia comercial en Estados Unidos y sobre todo en el núcleo duro de sus votantes. Bien, gracias. José Antonio, pues ya nos vamos a la última pregunta. A ver, explícame por qué en estos momentos el presidente Maduro... por ejemplo, cuando el gobierno de Irán dice que no va a negociar con Estados Unidos hasta que le levanten las sanciones, el presidente Maduro, me llamó la atención que hace unas horas dijo que sí, que sí podría negociar con Estados Unidos y está hablando ya de negociaciones. A ver cómo. Claro, es que son dos realidades completamente distintas, ¿no? Como bien la decía el académico mexicano que has invitado, ¿no? La radicalidad antinorteamericana de Chávez viene del golpe de Estado que le organiza la CIA en el 2002, en el que pretende asesinarlo. Ahí se produce un cambio que es reactivo en relación a la agresividad norteamericana. ¿Qué pasa con Irán? El señor Pompeo, creo que la Heritage Foundation, un think tank de estos fascistas que tienen los gringos, le dijo que para negociar con Irán tenía que aceptar 14 condiciones, que era abandonar toda ayuda a Israel, toda ayuda a Irak, abandonar su sistema defensivo de misiles, que se ha demostrado bien oportuno, es decir, ponerse de rodillas. Lo que Irán no puede negociar es en las condiciones que ha puesto este individuo estrafalario que es Pompeo, y es bien comprensible. Ahora, en el caso venezolano, ahora lo que se plantea es un reconocimiento del poder constitucional y legítimo del presidente Maduro, y una negociación sería un escenario distinto, porque sería que los norteamericanos dejasen de reconocer a su marioneta usurpadora Juan Guaidó y reconociese que en Venezuela hay un único poder legítimo, salido de las urnas, salido de un acuerdo con la oposición, que fue saboteado por el señor Pompeo y por su administración piratesca, ¿no? Entonces, no se puede dar la negociación en las condiciones humillantes que está planteando el señor Trump, en la que primero asesina al principal líder militar y luego dice que gran y glorioso pueblo iraní. El pueblo iraní José Antonio, ha acumulado en 2.500 años mucha dignidad y no puede aceptar cualquier condición. José Antonio, ya nos vamos, solo dime si algo se está preparando, porque venía el canciller de China y ya se ha hablado Rusia, China, Irán, Venezuela, hacer alguna moneda o algo, un instrumento para esquivar el dólar. 2 segundos. Bueno, sería muy interesante y sería absolutamente extraordinario. Hay que tener mucho cuidado,
porque cuando Gaddafi, también Saddam Hussein, plantearon salir del dólar, lo que hicieron es matarlos, pero es una necesidad para que desaparezca la hegemonía del dólar, que es el principal elemento de hegemonía financiera de los Estados Unidos. Gracias a los dos. Gracias, Jesús. Un abrazo grande. Gracias, José Antonio. Abrazo también a ti grande. Mañana no se pierda el programa Pelea de Diablos. Se pelean en el infierno o convierten en un infierno la pelea. Y no lo digo por el impeachment que está ya en este momento en su máxima expresión, sino por las redes mundiales que rodean a ambos lados, demócratas contra republicanos. El de en medio, pues es Donald Trump, usted lo conoce muy bien, y como dije en anteriores capítulos, pues lo que menos importa es si lo crucifican o no a Donald Trump, sino lo que ambos tienen preparado detrás. Mañana aquí, en Detrás de la Razón, el impeachment, guerra, muerte. Mientras, pues le deseo que pase buenas noches. Mañana nos vemos.